Sí, os voy a hablar de cómo ha evolucionado el taller independiente de reparación y mantenimiento de vehículo industrial en estos 3 añitos. Claro, siempre que nos situamos en el inicio y decimos, vamos a planificamos y nuestra previsión es la de la viñeta de arriba. Sí, un poquito ligeramente cuesta arriba, pero con percepciones positivas. Sin embargo, llega la realidad y bueno, pues nos encontramos con un valle con rocas, pedregoso. Cuando superamos ese valle entramos en un bosque con peligros, nos llega la nieve, los hielos, los tigres, tenemos que pasar por un océano con tiburones, nos llueve, resulta que luego un incendio, un tornado, la serpiente. Cuando ya hemos llegado nos encontramos al oso, luego un volcán para rematarlo y al final llegamos a la meta. Consecuentemente, situados en 2012 y pensar, wow, en 2025 voy a estar, sí, pero habéis pasado por todo esto, todos hemos pasado por todo esto, ¿no? Incluso en la familia, cuando te planifica la familia, dices, bueno, en mi caso, el Guille lo hace todo fantástico, María va a ser, no, al final el Guille suspende, María se cae, esto es lo que nos encontramos, pero esto está muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver sobre lo que ha pasado en estos 3 añitos divertidos? Bueno, vamos a ver cómo ha evolucionado el número de talleres y una vez que veamos cuántos hay y cuántos había, vamos a ver qué es lo que han ejecutado de actividad, cómo ha ido su actividad, cómo ha evolucionado y también cómo han evolucionado los precios de la orden de reparación, de la entrada al taller, mejor dicho. Porque una cosa es la entrada al taller y otra cosa es si esa entrada tiene una orden de mecánica, una orden de neumáticos. Una entrada puede tener varias órdenes. Veremos el impacto percibido por los responsables de los talleres de distintos factores del entorno y acabaremos muy rápido con ver cómo ha evolucionado en los 2 últimos años la relación de estos talleres con distintos tipos de clientes. Bien, pues lo primero de todo, respecto a la evolución, ¿cuántos talleres hay? Pues no sé si os parecen muchos, pocos, pero bueno, nosotros la metodología que hacemos para llegar a esa conclusión de los talleres que hay es que tenemos, como ha dicho Raúl, una muestra de 1200, un poco más de 1200 talleres en los que medimos cada mes toda su actividad. Si han reparado a través del programa de gestión, se han reparado vehículos, se han reparado qué tipo de vehículos, la mano de obra, los recambios, y entonces sabemos claramente cuáles trabajan vehículo industrial y cuántos no. A partir de esta muestra de 1200 talleres, extrapolamos al conjunto de talleres que hay, cuya información facilita el Instituto Nacional de Estadística, y a través de distintos cálculos pues llegamos a esta estimación de talleres de vehículo industrial en España. Fijaos, hay un ligero incremento, muy ligero, desde enero de 2022 a enero de 2024. Nosotros lo que hacemos es que nos paramos en diciembre, en enero hacemos esta estimación y ya nos vale para todo el año. Volvemos a parar en diciembre y en enero volvemos a hacer la estimación. Por tanto, la estimación la hacemos a principio de cada año. Y se observa un ligero, como digo, muy ligero incremento del número de talleres desde 2022 a 2024. Sin embargo, en 2025 se está estancando. ¿Vale? Hay, según nuestras estimaciones, 4 talleres menos. No es que ya se han caído 4, sino que unos mueren, otros nacen, y al final estamos en torno a los 4.680 talleres. Estos trabajan prácticamente, no solo, pero son especialistas o exclusivos en vehículo industrial. Pero es que además tenemos otros casi 3.200 talleres, esto lo vamos midiendo también mes a mes, que trabajan también vehículo industrial, pero que su core de negocio es otro, es el turismo, ¿de acuerdo? El turismo o el agrícola. Pero fijaos cómo son 3.200 talleres más que han trabajado vehículo industrial en el primer bimestre de 2025. Cierto, estos talleres sobre todo se quedan en vehículos de bajo tonelaje, pero que podría ser una parte del mercado importante para los talleres que son especialistas en vehículo industrial. ¿Cómo han evolucionado
los talleres dentro de esta evolución, cómo han evolucionado los talleres exclusivos y los talleres especialistas. Fijaos cómo se estrecha la diferencia entre unos y otros. Es decir, cada vez parece que hay más talleres que trabajan en exclusiva el vehículo industrial. Cuando hablamos en exclusiva, más del 90% de sus operaciones son de vehículo industrial. Las otras son muy residuales y puntuales, que apenas tienen incidencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el mercado cada vez se especializa más, ¿de acuerdo? El sector de la postventa, de VI, los talleres cada vez son más, los talleres de VI cada vez son más especialistas en VI. Pero, sobre todo, como os decía antes, su coda de negocio son vehículos de alto tonelaje. En el segmento de mercado de vehículos de bajo tonelaje sucede todo lo contrario. Hay una flexibilidad del mercado, parece que hay una mayor adaptación de los talleres que no son especialistas en VI a trabajar este tipo de vehículos y posiblemente sea un segmento de mercado al que los talleres de vehículo industrial pudieran atender, pero que se está llevando una cuota significativa otros talleres no especialistas. Por tanto, sí, especialización, pero en un segmento muy concreto, en el segmento menos industrial, por así decirlo, en el de 3,5 toneladas, pues parece que hay una mayor flexibilidad y una mayor adaptación de otros talleres que pueden estar cogiendo cuota de mercado de la reparación y mantenimiento de vehículos industriales. Bien, esta es la evolución de la actividad desde enero de 2020, la actividad medida en entradas al taller, ¿de acuerdo? Desde enero de 2022 hasta febrero de 2025. Si veis ahí, en 2022 hay una evolución rara con respecto a la evolución que se ve en 2023 y en 2024, en la que claramente en los meses de verano hay un pico y al final del año baja la actividad para volver a subir en febrero, en enero-febrero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó en 2022? Si recordáis, fue la huelga de transportes en el mes de marzo, y esto se acusa en la reparación y en los mantenimientos durante el mes de abril. En marzo paramos, ¿vale? Y en abril entonces baja la actividad. Pero sí que hay una tendencia muy clara de lo que está sucediendo o de cómo se mueve el mercado en cuanto a la actividad. Y hay una clara estabilidad, ¿de acuerdo? Por tanto, y esto lo veremos luego en cuanto a las preocupaciones de los talleres, vemos cómo tras 2020, que era un año pues con incertidumbre, no todos los años son con incertidumbre, pero 2022 era con más incertidumbre después de que en 2021 se acabaran ya las restricciones por la pandemia, la línea de la movilidad entre comunidades autónomas. Ya esto había desaparecido, pero todavía seguíamos con la mosca detrás de la oreja y el comportamiento del mercado es distinto a la estabilidad que ya hemos detectado en 2023 y 2024 y que seguramente estos patrones se conservarán durante 2025. ¿Qué ha pasado en las distintas actividades? Pues la cosa es diferente. En mecánica, claro, las actividades las operaciones de mecánica representan prácticamente el 80% de las actuaciones del taller, ¿de acuerdo? Y ahí, por tanto, hay una tendencia muy similar a lo que acabamos de ver en mecánica. Sin embargo, en carrocería parece más errático, con una ligera tendencia en 2024 al incremento, pero con picos de sierra importantes, ¿de acuerdo? Bien es cierto que la muestra es más pequeña, con lo cual el margen de error ahí puede ser mayor, pero es una tendencia un poco más errática que menos estable que la de mecánica. Y en neumáticos, si os fijáis, parece que hay un pico en los meses de verano, ¿de acuerdo? Un pico muy elevado incluso en 2023, pero que en 2024 se atenúa. Por lo tanto, estaremos pendientes de ver qué es lo que pasa en 2025 para ver si podemos determinar, como en mecánica, un patrón de actividad claro dentro del mercado. Por tanto, comportamientos distintos, absolutamente. En mecánica muy estable, en carrocería menos predecible y en neumáticos pues con una ligera y peligrosa tendencia al descenso de la actividad, parece que también con un claro patrón de actividad. ¿Y los precios? Bueno, pues todos los
nos hemos sufrido, ¿no? en estos años, en un entorno de una inflación tremenda. Fijaos cómo la tendencia, la línea de puntos es la línea de tendencia y la línea naranja es la que marca los precios. Pero fijaos, al principio de 2022, en enero de 2022, no llegaba a los 600 euros la entrada al taller de media. Ahora estamos en 693. Incluso se ha superado en 2024 en varios momentos el precio de los 700 euros. ¿Bien? Esto supone un incremento desde el inicio de 2022 hasta el inicio de 2025 del 16%. Incremento del 16%, lo que lleva, vamos, todos los hemos sufrido, pero lo que lleva claramente a una importante adaptación al mercado, un continuo aumento de los precios, lo que provoca, pues, sobre todo dificultades a la hora de conseguir estabilizar las ventas del taller. ¿Por qué? Pues bueno, principalmente por el encarecimiento de los recambios, por la innovación tecnológica, por los costes operativos. A todo esto ha llevado este fuerte incremento. ¿Qué ha pasado en las distintas actividades? Pues fijaos cómo mecánica y carrocería tienen una tendencia con sus distintos modelos, sus distintos patrones, una clara tendencia al incremento de los precios, ¿bien? Pero en neumáticos vemos un comportamiento menos estable, ¿de acuerdo? Con mayor volatilidad, en el que en 2023 los precios parecía que se incrementaban como se incrementaban en carrocería y mecánica, pero que después, en 2024, pues baja el nivel de precio. Nosotros lo que hemos observado con las operaciones que medimos es que, sobre todo, no es que haya bajado el precio del neumático, sino que ha bajado el precio de los neumáticos, de las unidades de neumáticos o marcas más baratas, ¿de acuerdo?, de las que se podían montar en 2023, de tal modo que se vuelve a valores más o menos similares a los que teníamos en 2022, inicio de 2023. Por tanto, diferente comportamiento, no solo en la actividad, sino también diferente comportamiento en la evolución de los precios de cada reparación. Bien, eso en cuanto a, muy rápido, en cuanto a la evolución del mercado en actividad y en precios. Pero cuando les preguntamos a los talleres sobre el entorno, ¿qué les preocupa? Pues también este gráfico es muy claro, ¿no? En 2022 les preguntamos, bueno, la pregunta era la misma, cuáles eran las principales preocupaciones que tenías en el taller del entorno, ¿de acuerdo? Y claro, salíamos de la pandemia, no lo teníamos muy claro, y para la mayoría de ellos, para prácticamente todos, lo que les preocupaba era, vamos a conseguir mantener nuestro nivel de actividad y ojalá consigamos mantener también nuestra rentabilidad. Llega el 2022, llega el 2023 y en 2024 volvemos a preguntar. Y fijaos cómo, sí, la actividad y la rentabilidad evidentemente son los factores que más les importan, porque sin actividad no vivimos y si perdemos dinero tampoco. Pero fijaos cómo baja, ¿de acuerdo? Y cómo baja sobre todo la actividad. ¿Por qué? Pues seguramente porque ya podemos hacer la estabilidad que hemos visto en el gráfico anterior sobre la actividad. Esa estabilidad los talleres la perciben y dicen, bueno, parece que voy a seguir, o que no la tengo asegurada, pero sí que hay muchas probabilidades de que la actividad la pueda mantener. Con lo cual les preocupa, pero les preocupa menos. La rentabilidad también les preocupa menos, aunque un poco más que la actividad. ¿De acuerdo? Que vale, la actividad la tengo, vamos a ver si somos capaces de mantener esta rentabilidad de la que antes nos hablaba Raúl. Pero sobre todo, fijaos cómo hay una preocupación por aspectos tecnológicos. Se incrementa la preocupación por aspectos del entorno tecnológico, ¿no? Por el impacto de las nuevas tecnologías en las reparaciones, por el acceso a formación e información técnica. Los demás son a lo mejor menos importantes, pero si nos fijamos en los 4 aspectos primeros del entorno, sí que podemos comprobar cómo hay un cambio de tendencia, cómo se pasa de la preocupación por la supervivencia inmediata
ha pasado la pandemia, pero no sabemos muy bien qué va a pasar, a una situación de enfoque pues claramente estratégico en el que las nuevas tecnologías pues nos abruman, ¿no? Vamos, yo estoy no alucinado porque ya nos sorprenden un poco las cosas, pero sí estoy encantado porque mientras vamos hablando se va traduciendo simultáneamente al inglés nuestro speech, ¿no? Consecuentemente, este gráfico me parece extremadamente importante, porque el taller ya piensa en otra cosa, está pensando en otra cosa, no pierde de vista ni la actividad ni la rentabilidad, pero empieza a pensar en otras cosas, con lo cual esto es algo que debemos de tener creo que muy en cuenta para conocer mejor a nuestros talleres. Y por último, pues queríamos medir, lo que pasa es que lo hemos empezado a medir, lo medimos a principios de 2024 y lo hemos medido ahora a principios de 2025, seguiremos midiéndolo también en años posteriores. ¿Cómo evolucionan los clientes del taller? Y bueno, claro, sería difícil que hubiera pico de que el 90% trabaja con este tipo de clientes y luego solo un 10%. No, pero fijaos en la tendencia, esto no es pero fijaos en la tendencia. La mayoría de los talleres trabajan con autónomos y con flotas, no descubro nada nuevo, ¿vale? Pero vamos a ver la tendencia. Claro, los autónomos caen del 98,8 al 96,2. Muy pequeño, pero es una tendencia a que hay unos talleres que ya no trabajan con autónomos, ¿de acuerdo? Y en flotas hay un ligero incremento, sí, tanto unos como otros son los clientes fundamentales del taller, pero mientras unos tienen una tendencia, o parece que tienen una tendencia al incremento, aunque sea muy bajo, porque tampoco se puede crecer mucho cuando estamos en esos niveles, los otros parece que son un cliente no en el que le perdamos de vista, pero sí que a lo mejor nos interesa más otro tipo de clientes. Fijaos también el porcentaje de talleres que trabajan con compañías aseguradoras y con compañías de renting, cómo baja, ¿vale? Esto también es significativo. Aquí especifico que hablamos claramente de talleres del canal independiente, no del canal mayorista, talleres independientes y talleres entre. Y se ha incrementado, en términos relativos es muy importante pasar del 3,2 al 5,1, es casi un 70% de incremento. Los talleres que trabajan a su vez para otros talleres, ¿de acuerdo? Tendremos que estar pendientes de esto también para ver cómo evoluciona esta tendencia. Bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que os quería contar. Podemos sacar algunas conclusiones, como que el sector pues se está reconfigurando, está en transición. Recordad que hay una tendencia a la especialización de los talleres que trabajan con vehículos de gran tonelaje, pero los vehículos más ligeros pues hay una mayor disgregación entre los talleres que lo trabajan y a lo mejor sería bueno atraerlos para incrementar el volumen de negocio. La actividad es estable, muy sensible a distintos factores externos, ¿de acuerdo? Y diferente también según el tipo de actividad. Lo de los precios ya lo conocemos, un incremento continuado, un incremento del 16%, que es bastante indicativo de cómo ha habido el incremento de los costes, se hizo antes en recambios, en tecnología, etc. La preocupación, sobre todo, se pasa de la preocupación por la subsistencia a la preocupación por la estrategia de futuro, sobre todo marcado por las nuevas tecnologías. No olvidemos la perspectiva del entorno macro, un entorno macro tremendamente complejo, con las normativas de emisiones, la transición ecológica, la digitalización, la presión energética, la inflación continua. Esto no es fácil de gestionar, ¿de acuerdo? Sobre todo para empresas pequeñas, y por eso, de cara al futuro, parece que sería interesante reforzar la especialización técnica, invertir en formación, incluso establecer alianzas, porque la tecnología, si veis ahí, es todo tecnológico. Digitalización de la gestión, mantenimiento predictivo, inteligencia artificial, pues hay que adaptarse a todo esto. Por tanto, y en definitiva, pasamos de una etapa de transición, de ver
qué es lo que podemos hacer o qué es lo que se nos iba a venir encima, a una cierta estabilidad en la actividad que nos lleva a un modelo mucho más profesionalizado y sobre todo tecnológicamente más avanzado y en el que tenemos que estar pendientes de ello. Sí, empezaba con esta diapo y es que nadie dijo que fuera fácil, ¿de acuerdo? Pero desde luego merece la pena. Si echamos la vista atrás de estos 3 años, merece la pena, y si hay algo que a este sector le caracteriza es que nunca abandona, siempre, siempre, siempre ahí estamos y al final los resultados son favorables como hemos comprobado. Enrique, por este aporte de datos, yo creo que se merece un aplauso.